más darle gracias a Dios y que nuestro hermano Insaurralde, José Insaurralde, pueda en este día traer la palabra de Dios con lo que Dios haya puesto en su corazón. Ese aplauso, si es para mí, está lindo. Pero si es para el Señor, déselo bien fuerte, por favor. Más fuerte. Déselo para gloria de su nombre. Bien fuerte, vamos. Es para Él, que es digno de toda alabanza, de toda adoración. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Me siento honrado en esta mañana de poder estar en esta hermosa casa y entre tanta gente tan linda. Che, ni un amén. Por fe, por lo menos. Me siento honrado de estar en esta casa y de estar entre gente tan linda. Dese un aplauso a usted por estar en esta mañana en este lugar. Vamos, vamos. Vamos, que Él está aquí, vamos. Él está aquí, vamos, vamos, dele gloria, vamos, dele gloria, Él está aquí. Él está aquí. El salmista dice, ¿sí? Es mejor estar un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Así que usted tómese el tiempo hoy para escuchar la voz de Dios, ¿sí? Usted no mire al predicador hoy, ¿sí? Porque hoy simplemente soy el burro que carga al maestro, ¿sí? Y quiero traerle una palabra de parte del Señor. Como les decía, estoy honrado de parte del Señor y bendigo a los pastores de la casa, porque yo sé que no es fácil poder dar este lugar, porque a nosotros nos pasa lo mismo, porque cuidamos la palabra. Vengo de un ministerio donde hemos sido aprendidos en la palabra, enseñados en la palabra, en el temor a Dios. Así que me están temblando las piernas. Así que, ¿por qué? Porque eso es lo que me enseñó mi pastor. Me dijo, el día que no te transpiren las manos, que no se te seque la boca y no te tiemblen las piernas en el altar, eso es porque vas a ser vos y no va a ser Él en vos. Así que he entendido eso y hace como media hora que estoy temblando hoy. Y todavía sigo temblando porque ministrar la palabra de Dios no es cualquier cosa. Es una responsabilidad muy grande. Y Dios me honra en esta mañana de poder hablarle a su pueblo. Así que les traigo los saludos de mi esposa, de la iglesia, me acompaña un discípulo, pero quiero ir a lo más importante en esta mañana, ¿sí? A poder que Dios ministre en nuestros corazones a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Tengo agua, ahí está, yo soy de tomar mucha agua. Gloria a Dios. Mire, en esta mañana quiero hablar un principio de la palabra. En nuestra sociedad en la que estamos viviendo en estos tiempos, yo soy de moverme mucho, en nuestra sociedad, en los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Usted ve que hay mucho desorden, hay mucha pelea, mucha contienda. Vemos en todos los ámbitos de nuestra sociedad, en el mundo entero, que se ha perdido algo, que es un principio de Dios, que Dios dejó para sus hijos, y es la honra. Y en esta mañana quiero hablar de lo que es la honra. A veces yo por mucho tiempo tuve un concepto de lo que es la honra, pero Dios en este tiempo me ha hablado fuerte al corazón, ha ministrado mucho mi vida y a través de lo que les voy en esta mañana, por gracia de Dios, a poder no enseñar porque ustedes ya están enseñados, sino a recordarles algo que seguramente ya aprendieron. Pero quiero en esta mañana dejar claro este principio, para que nosotros queremos transformar nuestro barrio, queremos transformar nuestra sociedad, queremos transformar el mundo y para eso Dios nos llamó. Pero nosotros tenemos que tener este principio que aún en la iglesia se ha perdido. En nuestra sociedad que esta falta de valores ha dejado, no tiene este principio. Y nosotros como hijos de Dios tenemos este principio. Y para que nosotros podamos vivir un avivamiento, para que podamos transformar nuestra sociedad y transformar todas las áreas de nuestra sociedad, hay un principio que Dios nos dejó, que nosotros no lo estamos poniendo en práctica, o por lo menos en las iglesias que voy y que escucho, no se practica este principio, que es la honra. Vamos a ir a Romanos 13:7 para ver lo que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice la palabra, pagad a todos los que debéis,
al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Diga conmigo, la bendición de la honra es la llave del éxito para mi vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Mire, yo tengo otra versión, ¿sí? NBT, y dice, ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quienes corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Pocos amén. Leemos de vuelta la palabra, ¿sí? Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quienes corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Este es un principio de Dios para nuestras vidas. Y aún en la iglesia se ha perdido de poder tener este principio como un fundamento en nuestras vidas para que todo lo que nosotros hagamos aquí sobre la tierra nos vaya bien. Porque eso determinó el Señor. Desde el principio de la creación, Dios siempre estuvo interesado en que a nosotros, a sus hijos, les vaya bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que tener este principio bien fundamentado en nuestras vidas. Y nos cuesta. A veces no nos damos cuenta, y hablo en primera persona, porque he tenido un concepto de la honra, pero en este tiempo Dios ha ministrado mucho mi corazón a través de este principio, de que no solamente nosotros tenemos que honrar a Dios, sino que tenemos que también honrar a papá y a mamá, como dice la palabra, para que largura de días estemos sobre la tierra. ¿Sí o no? Honrar a nuestras esposas, honrar nuestra familia, honrar a nuestros pastores, honrar a nuestros líderes. ¿Sí o no? Honrar a las autoridades, dice, a los que están en eminencia, a los que están sobre nuestra vida, orar por ellos. Y este principio muchas veces nosotros nos olvidamos, somos olvidadizos. Pero si nosotros empezamos a practicar este principio, nos va a ir mejor de los que nos va. ¿Cuántos dicen amén? Yo por lo menos lo estoy estableciendo hace un tiempo ya, no solamente con mi vida, sino con mis hijos. Tengo 4 hijos, 2 de mi primer pareja, sí, porque tengo 2 hijos ahora que cuando me casé en el Señor, tengo una familia, ¿cómo se dice? Ensamblada, así que llegué al Señor solo. ¿Sí? No pude restaurar esa relación, me enamoré del Señor, estuve 15 años en las drogas, a punto de quitarme la vida, por eso cuando escuchaba los testimonios daba gloria a Dios, y de ahí el Señor me sacó. Quise restablecer esa relación, no pude, pero me enamoré tanto y sigo tan enamorado del Señor que solo lo que quería hacer es amarle a Él, servirle a Él, hacer su voluntad. Y este principio lo aprendí en los principios de cuando yo llegué al Señor y me fue muy bien, hermanos. Me fue muy bien y por eso se lo quiero en esta mañana de una o de otra manera que usted pueda entender lo que Dios quiere en esta mañana hablarnos al corazón. Y lo he empezado a practicar también con mis hijos. Tengo a Miqueas que tiene 7 años, a Mía que tiene 3 años y medio. Y ellos sirven al Señor, ya Miqueas está tocando el teclado. Mía hace 6 meses que empezó a danzar para el Señor y le empecé a enseñar este principio de la honra. Y no ir más lejos, el domingo pasado que tuvimos Santa Cena en nuestra casa, ¿sí? Ella sabe que soy el pastor, pero también sabe que soy su papá. Entonces cuando ella estaba danzando, ella quería ir a otro lugar a danzar y no en el lugar donde la líder le había indicado. Entonces ella viene y habla ¿con quién? Con el papá, ¿no? Pero a la vez también soy el pastor. Entonces yo le digo, Mía, yo acá soy el pastor, ¿sí? La líder de danza es Gladys, entonces vos tenés que hablar con Gladys. Gladys te dijo que tenés que estar en ese lugar porque Gladys es la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Porque cuando estamos bajo autoridad tenemos bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no solamente hablarlo, sino que practicarlo en todas las áreas de nuestras vidas. Honrar es un principio que Dios nos dejó para que nosotros nos podamos conducir en la vida en todos los ámbitos donde nosotros nos movemos. Y quiero ir a la palabra en esta mañana para hablar justamente de esto. Vamos a ir a 1 Samuel, ¿sí? Capítulo 2, versículo 30. Hay una historia que todos conocemos de alguien que tenía una promesa de parte del Señor.
Gloria a Dios. La honra a Dios activa sus promesas sobre nuestras vidas. Ahora, la deshonra, ¿qué hace? Desactiva las promesas del Señor. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Sí o no? Cuando nosotros honramos, cuando honramos a Dios, activamos las promesas que Él estableció sobre su palabra para nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros deshonramos, ¿qué hacemos? Desactivamos las promesas porque no somos obedientes a lo que Dios nos habla. Y esto es lo que pasó particularmente a Elí, un sacerdote, que vamos a hablar ahora con lo que dice la palabra. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Sigue diciendo la palabra, vamos a leer los capítulos posteriores hasta el 36. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Gloria a Dios, versículo 32 hasta el 36. Gloria a Dios. Verás tu casa, mire, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corté de mi altar, dice el Señor, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Versículo 34. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ¿sí? Ambos morirán en un día. Versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y versículo 36 dice, y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a algunos de los ministerios para que yo pueda comer un bocado de pan. Esta historia es tremenda, hermano. Es tremenda. Alguien que deshonró a Dios, que deshonró a Dios y que honró a sus hijos. Aquí había una promesa perpetua. ¿Qué significa perpetua? Que era para siempre. Que la casa, Elí era el hijo de Aarón, ¿sí? Venía de ese linaje, del linaje de Aarón. Y tenía una promesa perpetua de que él, el ungido de Dios, el sacerdote de Dios, él y sus hijos, perpetuamente iban a ministrar como sacerdotes en la casa de Dios. ¡Qué privilegio, mi amado! ¡Qué privilegio hermoso! Pero, ¿qué pasó? Dios reprende, ¿sí? a Elí a través de este varón y le dice, ¿sí? Le dice, como no has hecho tal cosa, ¿sí? Yo tal cosa no haga. Lo que Dios había prometido, ¿sí? Dios de alguna manera le dice, no voy a hacer lo que había prometido porque me deshonraste. ¿Y dónde está eso? Ahí en Primera de Samuel 2:27, vamos a leer, porque él no reprendió a sus hijos, no ordenó a sus hijos. Y ellos, los hijos, servían junto a Elí en el sacerdocio. Y dice la palabra, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? ¿De quién hablaba? Hablaba de Aarón, ¿sí? Dice la palabra, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dios había honrado con esa palabra y Dios había sido fiel con esa palabra. Y dice, yo le escogí por mi sacerdote, versículo 29. Dice, ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Usted sabía que Dios es celoso? ¿Usted sabía que a Dios lo tenemos que tener siempre en primer lugar? Que Él tiene que ocupar primeramente, ¿sí?, su lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Sabía usted eso? Primeramente Él, si nosotros lo ponemos primeramente a Él. ¿Y qué hizo Elí? ¿Sí?
honró más a sus hijos, les permitió a sus hijos que tomen las ofrendas, porque con las ofrendas hacían lo que ellos querían. Y no solamente eso, sino que por las noches, en la entrada del santuario, ellos adulteraban, fornicaban, ¿sí?, con las jóvenes que venían a la puerta del tabernáculo. Entonces él, ¿qué hizo? Les llamó la atención, pero no los apartó del ministerio. Entonces por lo que Elí no, de una u otra manera, no ordenó a sus hijos, ¿qué pasó? Dice el Señor que cortó ese linaje. Y en el versículo 35 dice, vamos al versículo 35, Primera de Samuel 2:35, para que usted entienda lo que Dios quiere en esta mañana hablar. Y el Señor le dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que nosotros no nos podemos creer que somos los únicos. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros no honramos a Dios con todo nuestro corazón y no le permitimos a Dios hacer su voluntad, ¿qué hace el Señor? A veces nos creemos que somos los mejores o los únicos, pero estamos equivocados. Tenemos que tener cuidado de esto, tenemos que tener temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, el Señor va a hacer esto. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios honra a los que le honran, mis amados. Entonces nosotros tenemos que tener este principio en estos tiempos donde no hay valores, donde se perdieron los valores. La iglesia es la que tiene que marcar la diferencia. Nosotros, los hijos de Dios, somos los que tenemos que marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso tenemos que honrar a Dios, ¿sí? Y donde nosotros nos movamos, a las autoridades que estén sobre nuestras vidas, tenemos que también honrarlos. En el trabajo, a nuestros jefes, en la universidad, ¿sí?, a los profesores, a todos los que están en autoridad sobre nuestras vidas tenemos que honrarlo. Y nos olvidamos de este principio. ¿Cuántos dicen amén? Creo yo que en esta mañana Dios nos está hablando. Porque Dios nos llamó para bendecir, hermanos. Y nosotros tenemos que bendecir. Bendecir a nuestros jefes, bendecir a nuestros patrones, bendecir a los que Dios está usando para que nos bendigan y para que a nosotros nos vaya bien, ¿sí o no? Y no solamente bendecirlos, sino orar por ellos, ¿sí?, para que ellos se conviertan al Señor. A eso nos llamó el Señor. Si nosotros queremos transformar nuestra sociedad, primeramente tenemos que empezar por casa. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que honrar a nuestras esposas, tenemos que honrar a nuestros hijos, tenemos que honrar a nuestro papá, a nuestra mamá. Mi madre acaba de cumplir 70 años y ella me dejó un legado. Ella fue la primera que llegó al Señor en casa. Y usted sabe que nosotros somos 5 hermanos, de los 4 nos drogábamos, nos alcoholizábamos. Tengo un hermano que estuvo 10 años privado de la libertad. Pero usted sabe que esa mujer de Dios, cuando nosotros llegábamos por las madrugadas, 5, 6, 7 de la mañana, como quien dice, hechos pomada, entrábamos y nos chocábamos con las piernas de ella porque ella estaba orando, estaba clamando a Dios, siempre por nuestras vidas. Usted sabe que cuando entrábamos no nos agarraba con un palo, ¿sabe lo que hacía? Ponía sus manos sobre nuestras vidas y oraba. Somos 2 hermanos que siempre andábamos haciendo muchas macanas. Nunca robé gracias al Señor, siempre trabajé. Entonces ella ponía sus manos sobre nuestras vidas, traía el aceite, nos ungía con aceite, decía, van a ser tus siervos, te van a servir, yo lo voy a ver con mis ojos. Ella declaraba palabra, hermano. Ella honraba a Dios, por eso Dios la honró. Y hoy hasta la 4ª generación, como dice su palabra, todos estamos sirviendo al Señor. Porque hubo una madre que honró a Dios, hubo una madre que honró no solamente con palabras, sino con el amor que Dios depositó en su corazón. Y eso fue lo que siempre me impartió mi madre. Y lo que yo llevo hoy en día es la fe y la perseverancia. Esa mujer, cuando muere mi padre, se queda con 5 hijos. Y 4 en las drogas, en el alcohol y en la delincuencia. Imagínense, esa mujer podría haber tomado la determinación de drogarse aún con nosotros, porque estaba devastada, no tenía un sustento, no tenía nadie que la pueda ayudar. Y ella,
como hijo mayor, de alguna manera dijo, bueno, ahora me quedó mi hijo mayor, él me va a ayudar. Cuando se enteró que yo me drogaba, hermanos, se le vino el mundo abajo. Pero sin embargo, puso su confianza en el Señor. Honró a Dios con su servicio, puso a Dios en primer lugar y Dios la ha honrado en traer a toda su familia a los pies del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dios honra a los que le honran, ¿sí o no? Mire, mis amados, Elí deshonró al Señor, y se perdió toda una generación. Y lo que Dios habla, Dios lo cumple, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel quiso ir a buscar el arca del pacto, ¿sí? Y hizo guerra con los filisteos, Israel pierde la batalla. Y en ese mismo día uno de los mensajeros se escapa y le trae las noticias a Elí, ¿sí? Ustedes conocen la historia. Y le trae la mala noticia de que en ese día sus 2 hijos murieron en la batalla. Y el Señor dijo, en un día van a morir los 2. Y no solamente eso, sino que no sé lo que le pasó a Elí, cayó de espalda, se denucó y él también murió. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Cuando Dios habla tenemos que tener temor de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Esto es para que usted no tenga miedo, sino para que la voluntad de Dios se manifieste en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos tenemos una asignación aquí en la tierra. Todos nosotros tenemos una asignación. Pero si, diga conmigo, sin honra, no hay promoción. ¿Sí o no? Si nosotros no honramos, ¿cómo queremos tener promoción? ¿Sí? En esto Dios es claro. Si nosotros no honramos, ¿cómo queremos ser promovidos? ¿Sí o no? Y no solamente estoy hablando de la iglesia, del ministerio, estoy hablando en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Sí? Si nosotros no honramos, ¿cómo queremos ser promovidos? Si Dios nos llama a través de su palabra a honrar a las autoridades. Que quede claro, Dios es claro en esto. Entonces Dios tuvo que cortar ese linaje. Pero mire, aún el maestro, nuestro Señor, fue deshonrado. Vamos a ir a la palabra ahí en Marcos 6, capítulo 1 al 6, si no me equivoco. Mire, salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿A dónde fue? A su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría esta que él es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Sigue diciendo la palabra. ¿No es este el carpintero? Diga conmigo, deshonra. Lo estaban deshonrando. ¿No es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Versículo 4. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6. Y estando asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Por qué no hubo muchos milagros? Porque no había honra. La deshonra, en un lugar donde no hay honra, ¿sí?, no hay milagros. Cuando hay honra hay milagros. Se activan los milagros. Y Jesús no pudo hacer mucho porque él, siendo profeta en su propia tierra, fue deshonrado. Eso es lo que me enseña la palabra. Fue deshonrado. Y como hubo deshonra, no hubo milagros. Sanó a algunos, pero no hubo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a Mateo 12, 22 al 24. Encima, escuche, esto es tremendo. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Gloria a Dios. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Lo ponían en duda, lo deshonraban. Escuche, y dice, más los fariseos al oírlo decían,
este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Encima lo trataban al Señor de endemoniado, ¿sí o no? Lo trataban como que el Señor echaba fuera todos esos espíritus en el nombre del enemigo. ¿Me está entendiendo? Diga conmigo, deshonra. Deshonra. Eso es deshonra. Vamos a Juan 8, Juan 8, capítulo 8 de Juan, versículo 48 y 49. Ah, cierto que el hermano ya me ayudó. Gloria a Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Escuche, y que tienes demonio. Lo estaban tratando de qué? Encima lo trataban de samaritano, ¿no? Y que tenía ¿qué? Demonio. ¿Me está entendiendo? Tremendo. Diga conmigo, deshonra. Lo deshonraron. Dice, respondiendo Jesús, mire lo que le dice el maestro. Yo no tengo demonio, ¿sí? Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Entonces, por lo que me enseña la palabra, Jesús dijo, yo no tengo demonio. Así que, ¿quién eran los endemoniados? Los fariseos, ¿sí o no? Ellos eran los endemoniados. Entonces, la deshonra, por lo que me enseña la palabra, es un demonio, hermano. Y no solamente eso, sino que acarrea a la incredulidad. Cuando hay deshonra, ¿qué hay? Incredulidad. Y si hay incredulidad, no puede haber milagros, no puede haber fe. ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros necesitamos entender este principio para que nosotros podamos honrar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El maestro fue deshonrado y cuando hay deshonra no hay milagros. Miren, mis amados, soy nuevito en el ministerio, tengo 17 años en el Señor. Hace 10 años me convertí de verdad al Señor. Hace 10 años que le vengo sirviendo al Señor con todo mi corazón. Y usted sabe que cuando empezamos la obra, uno no nace pastor, como decía mi amado pastor, es un llamado de parte del Señor. Y cuando empezamos en aquel lugar, por eso yo digo siempre, el temor a Dios, ¿sí?, nos da sabiduría. Y eso es lo que nosotros siempre le pedimos al Señor. Somos muy temerosos del Señor, que Dios nos guarde de decir una palabra de más, de hacer un gesto de más. Y con el tema de la honra he entendido eso. Yo no me puedo sentar en una mesa, no puedo pensar mal de algún pastor, de alguna pastora, de algún siervo, de alguna sierva, porque todos nosotros fuimos lavados y comprados con la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Entonces cuando nosotros empezamos la obra, para la gloria de Dios, ¿sí?, tengo a mi suegro, a mi suegra, a mi mamá, tengo a mi cuñado, a mis sobrinos en la obra del Señor, a la familia en la obra del Señor. Pero cuando comenzamos, los reuní y le dije, acá comenzamos una tarea y vamos a servir todos juntos al Señor. Todos juntos vamos a servir al Señor. Pero ustedes dejan de ser parientes hoy. Ustedes, yo los voy a ver como siervos y como siervas del Señor. Y de hecho, mi hijo Marcos, de 15 años, lo discipliné 2 veces. ¿Sí? Y de hecho, siempre, porque he aprendido eso, que a Dios se le honra. No podemos poner primero a nuestra esposa, a nuestros hijos. No podemos hacer acepción de personas, sino que tenemos que honrar a Dios. Y ellos, en la iglesia, a mí me llaman pastor. A mi esposa le dicen pastora, porque ellos han entendido que en la iglesia somos los pastores. En casa somos José, somos Patricia, somos familia, ¿no? Y eso es honra, hermano. Y nosotros le enseñamos eso y eso de esa manera lo llevan a cabo. Porque ellos hoy están bendecidos de parte del Señor. ¿Por qué? Porque honran a las autoridades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Dele gloria al Señor. Todo lo que en esta mañana es para glorificar su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a Mateo. Mire, esto es tremendo. Mateo 3, del 13 al 17. Jesús es el mejor ejemplo de someterse a la autoridad. Él es el mayor ejemplo de obediencia, hermano. Jesús es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Mire lo que dice la palabra. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Gloria a Dios. Mas Juan se le oponía diciendo, yo
necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, le dice Juan. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Gloria a Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego, dice, del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Gloria a Dios. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe, Juan era el que venía anunciando al Maestro. Juan era el presentador del que venía atrás de él. Él decía, el que viene atrás es mayor que yo. Yo no soy digno de atarle las sandalias, decía, ¿sí? Parafraseando decía Juan. Pero se presenta ante Juan y le dice, Juan, necesito ser bautizado. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Reconoció la autoridad, porque Juan era el líder del momento, era el profeta del momento, entonces él reconoció la autoridad. Y Jesús, cuando reconoce la autoridad, cuando Juan entiende que él es la autoridad y que tenía que ser bautizado, dice que los cielos le fueron abiertos. Cuando nosotros honramos, cuando estamos bajo obediencia, cuando estamos bajo sujeción, los cielos se abren. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y llena nuestras vidas de una forma tal que no volvemos a ser los mismos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele gloria a Dios. Juan entendió esto y lo tuvo que hacer porque tenía que cumplir con la justicia, tenía que cumplir con lo que Dios había mandado, con lo que Dios había dicho. Entonces cuando Juan entendió esto, cuando el Maestro se sometió ante la autoridad y fue bautizado, dice que los cielos fueron abiertos. Cuando andamos, cuando caminamos bajo sujeción, cuando caminamos bajo honra, honrando a nuestros pastores, a nuestros líderes, nosotros obedeciendo a Dios con todo nuestro corazón, lo que la palabra nos enseña, los cielos, caminamos con cielos abiertos, caminamos con cielos abiertos. Y es más, su Espíritu viene sobre nosotros y nos llena y nos lleva a un nuevo nivel, a una nueva dimensión, a poder conocer los secretos del corazón del Maestro. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos desean esto? ¿Cuántos van a ir por esto? ¿Cuántos están entendiendo que Dios honra a los que le honran? Si usted lo cree, denle el mejor de los aplausos al Maestro. Gloria a Dios. Denle el mejor de los aplausos al Maestro. Denle el mejor de los aplausos a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, a Dios se le honra con obediencia. ¿Sí o no? Claro que sí. A Dios se le honra con obediencia. Es tremendo. Mire, Filipenses 2, del 8 al 11. Esto es tremendo, hermano. Yo puedo sentir su presencia acá. Yo puedo sentir que Él está aquí en medio de nosotros. No se apresure por lo que va a comer, tranquilo. Lo que estamos comiendo en esta mañana viene de parte del cielo. Y no es por mí, es por Él que está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, Filipenses 2, del 8 al 11. Mire, y estando en la condición de hombre, diga conmigo, estando en nuestra condición. Amén. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gloria a Dios. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos decimos, amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Él se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó. La palabra de Dios dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Que a los soberbios los mira ¿de dónde? De arriba. ¿Me está entendiendo? Es tiempo, señores y señoras, hermanos y hermanos, amigos y amigas, es tiempo de volver a humillarnos. De volver a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios.
para que cuando sea el tiempo oportuno de Él, Él pueda levantar nuestras vidas. Pero para eso tenemos que practicar, ¿sí?, este principio, que es un principio de honra. La honra es importante en este tiempo. Mire, nosotros tal vez teníamos el concepto, pero tenemos que practicarlo, ponerlo por obra en todas las áreas de nuestras vidas, para que nuestro hogar cambie, para que nuestra familia sea transformada, para que los ambientes donde nosotros nos movamos, la atmósfera cambie. Porque cuando hay alguien que hace la voluntad de Dios, cuando hay alguien que hace lo bueno delante del Señor y delante de la gente, Dios se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es necesario humillarnos en este tiempo. Es necesario entender que tenemos que honrar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Usted lo cree? Dele ese aplauso, así me tomo un traguito en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una mañana especial. Es una mañana de Santa Cena, nada es casualidad. Nada es casualidad. Cuando le pedí permiso al Señor para poder ministrar esto en esta mañana, ¿sí?, el Señor, la verdad que me ha ministrado mucho mi vida. Y hay mucho para hablar de lo que es la honra. Hay mucho en cada aspecto, en cada área de nuestras vidas. Hay mucho para hablar de que nosotros tenemos que en este tiempo poder honrar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que honrar. Es tiempo de honra. Es tiempo de honra. Entonces tenemos que nosotros poner ese principio como base fundamental en nuestras vidas, para que los cielos sigan abiertos a nuestro favor, para que las puertas de oportunidades que Dios ha preparado de antemano para nosotros las podamos recibir. Amado y amado, ¿qué le pasó a Elí? ¿Sabe cómo terminó Elí? Por deshonrar a Dios, por no obedecer a Dios. Sí, se cortó una generación de sacerdotes. Sí, no solamente eso, sino que la familia, sí, cayó en desgracia, en tristeza, en amargura. Amados, cuando deshonramos, ¿sí?, una calamidad tremenda viene a nuestras vidas. Mire, perdemos todas las bendiciones que Dios ha hablado. Las promesas de Dios las desactivamos totalmente porque no honramos. Y como decíamos, la deshonra es un demonio que a la vez sí trae incredulidad. Y hermano, yo le puedo asegurar que no vamos a tener una vida fructífera si deshonramos al Señor. Pero yo creo que en esta mañana estoy hablando con gente que está creciendo, gente que está crecida, que está enseñada y que va a honrar a Dios como nunca antes. No solamente a Dios, sino su matrimonio, su hogar, su casa, su familia, los pastores, los líderes, donde se muevan, van a honrar a Dios con todo su corazón. Si hay alguien que lo crea, que por favor en esta mañana le pueda dar un aplauso a él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuche, las consecuencias de la deshonra. Se alejan las bendiciones y nosotros abrimos las puertas a las maldiciones. Le permitimos al enemigo, ¿sí?, que venga a nuestras vidas. Le abrimos puertas a Satanás. Se pierde la comunión con Dios. No hay revelación. No crecemos. Nos paralizamos, nos estancamos. Se pierde el prestigio que habíamos ganado, ¿sí? Caemos en desánimo y vergüenza. El practicar la deshonra trae males y tragedias, hermano. Ay, 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 que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que tengamos de verdad, que le pidamos a Dios con todo nuestro corazón que nos dé sabiduría, que es el principio. El principio de Dios es la sabiduría para que nosotros podamos caminar como a Dios le agrada sobre esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quiero tomar en esta mañana un pasaje en 1 de Timoteo 5. Dios me mandó a hacer algo en esta mañana. Mire, a mí me ha honrado por mucho tiempo, el pastor ni lo sabe, pero Dios me ha honrado la vida de este varón. Es un varón de Dios. A su esposa la conocí acá esas 2 o 3 veces que vino, pero él, cuando yo llegué al Señor, él iba mucho a ministrar a nuestra iglesia donde yo crecí. Y las palabras, las ministraciones, lo que Dios ponía en su corazón, es un maestro de la palabra, ha bendecido mucho en mi vida. Y hoy Dios me honra de poder estar aquí, sinceramente, y de poder honrar a los pastores de esta casa.
de honrarlos de verdad con todo mi corazón. Y Dios me habló de esto, ¿no? Me habló de esto en esta mañana, que nosotros tenemos que honrar a nuestros pastores. Mire, amados, ellos han dejado la vida junto con su familia. Mire qué casa hermosa le hicieron a Dios, cómo honraron a Dios con su familia, con su tiempo, con su dinero. Ustedes tienen padres, ellos son padres. Yo pude sentir en esta mañana que en esta casa no hay espíritu de orfandad, sino que hay un espíritu de paternidad. En esta casa se puede sentir la paternidad, se puede sentir lo familiar, amados. ¿Me está escuchando? Porque ustedes tienen padres y tienen que cuidar a los padres, tienen que honrar a los padres. ¿Sabe lo que significa la palabra honra? ¿Sí? Reconocer los méritos, reconocer el reconocimiento, amado, de lo que Dios ha puesto en el varón y en la mujer de Dios en esta casa. Ustedes están bendecidos, honrados de parte de Dios, porque le han hecho, junto con los líderes, con los hermanos que están bajo la visión, le han hecho casa a Dios, una casa hermosa, donde alaban, donde adoran, donde hay visión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a los pastores de la casa? Honramos a los pastores de la casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo puedo hablar con autoridad de esto. Mire, mis amados, como yo le dije, Dios me sacó de la droga, el alcohol. Llegué sin nada a la iglesia. Ni DNI tenía, ni documento de identidad. Nada. Llegué sin identidad. Y Dios me adoptó. Me hizo su hijo. Y dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo tenía... Mire, estuve a punto de quitarme la vida. En una esquina, de esas esquinas donde se juntan los muchachos, en una de esas esquinas estuve a punto de quitarme la vida. Pero Él no llega ni antes ni después, Él llega en el momento justo. Y alguien llegó a darme una palabra. Al que yo le compraba la droga, el traficante del barrio, se había convertido al Señor. Y en una madrugada de vigilia, Él me vio en la condición que yo estaba y vino a traerme el mensaje de la palabra. Yo recibí en esa noche a Cristo en mi corazón. Y solamente hice una oración, que fue la oración de fe, y el Espíritu Santo cayó sobre mi vida. Estuve 40 minutos llorando en el suelo, donde Dios me liberó, donde Dios me sanó, donde nunca más toqué droga para la gloria de Dios. Ay, alama soa. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. ¿Y sabe lo que aprendí cuando llegué a la iglesia, aún teniendo una vida desordenada? Lo que es la obediencia. Obedecí a mi pastor en todo. Jamás, por eso hablo con autoridad, porque jamás le llevé un chisme. Jamás le fui a golpear la puerta para quejarme de algo. Jamás. Dice que el pastor conoce a sus ovejas. Él sabía en los momentos duros, difíciles que yo atravesaba, por la circunstancia que vivía de no tener mi hogar como yo quería tenerlo. Y Él simplemente cuando yo entraba, Él me abrazaba. Y ese abrazo era el abrazo del Padre, era el abrazo de Dios. ¿Me está escuchando? Y yo sé que en esta casa hay paternidad. Y cuando Él me daba ese abrazo, ¿sí? Yo le decía, qué difícil, ¿qué es esto? Le decía. Y Él me decía, simples palabras y sabias, me decía, pero es hermoso. Me decía, pero es hermoso. No baje los brazos, lo mejor está por venir. Y esas eran palabras que venían del mismo cielo, lo que alentaban mi vida. Y jamás me metí bajo autoridad. Aún teniendo una vida desordenada, entendí lo que era el orden, lo que era traerle al Señor lo que tenía. Todo los consejos que me dio los tomé y fue de bendición hasta el día de hoy. Honré y honro a mis pastores. Yo sé lo que le gusta comer a mis pastores. Yo sé qué número de zapatos tiene mi pastor. Yo sé la cartera que le gusta a mi pastora. Yo sé la comida que a ellos les gusta. ¿Me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué? Porque siempre los honré. Y no lo hice por amor a Dios, lo hice en gratitud, lo hice en obediencia. Y Dios me ha honrado, me ha bendecido de gran manera. Por eso hablo con autoridad esta palabra, porque Dios honra a los que le honran. Y lo que estoy hablando es para gloria de Dios y para bendición de su vida también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y déle ese aplauso a Él si usted se lo va a aplaudir. Si le va a aplaudir, apláudale a Él. Apláudale a Él. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Podríamos hablar toda la mañana de lo que es honrar a Dios. Yo le voy a dejar unos versículos, si usted los quiere anotar, porque veo que son de anotar. Le voy a dejar unos versículos para que usted le pueda hacer de provecho para honrar a Dios. Pregúnteme, pastor, ¿cómo honramos a Dios? Bueno, anote. ¿Sí? Anote. Gloria a Dios. Primeramente honramos a Dios cuando lo reconocemos como nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Mm? Dice Marcos 12:30. Rapidito ahí porque el tiempo se nos va. Quiero ir a lo que Dios me dijo que hagan esta mañana. ¿Sí? Marcos 12:30. Dice, y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda la fuerza. Este es el principal mandamiento. ¿Qué significa eso? Ponerlo a Dios en primer lugar. Amarás al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Se honra a Dios cuando presentamos nuestra vida en ofrenda a Él. Romanos 12:1. Honramos a Dios con nuestro cuerpo. ¿Sí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando cada mañana venimos delante de su presencia y Él renueva sus misericordias, ¿sabe qué significa la palabra misericordia? Que Él se compadece de nuestras miserias y de nuestras necesidades. Entonces, cuando nosotros venimos ante su presencia cada mañana, Él las renueva. ¿Por qué las renueva? Porque todos los días necesitamos que Él renueve su misericordia. Y la misericordia de Dios es que Él se hace cargo de nuestras miserias y de nuestras necesidades. Se compadece de nosotros. Por eso nosotros tenemos que también tener misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Honramos a Dios presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Romanos 12:1, gloria a Dios. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Se honra a Dios. Honramos a Dios cuando nos congregamos. Usted en esta mañana honró a Dios por estar en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 10:25. Honramos a Dios cuando nos congregamos. Porque cuando nos congregamos, venimos a escuchar su voz, venimos a escuchar su palabra. Y su palabra es la que nos empodera a nosotros para el propósito. ¿Sí o no? En los momentos más duros, más difíciles de que estás en la batalla es cuando más tenés que venir a la casa del Señor, porque ahí es cuando Él te habla, ahí es cuando Él te ministra. ¿Cuántos dicen amén? También venimos a agradecerle, claro que sí. Pero nosotros cuando en el peor momento de nuestra vida es cuando más tenemos que estar en la casa de papá. Tenemos que congregarnos, dice la palabra. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes están entendiendo. Gloria a Dios. Son hermanos entendidos en la palabra. Gloria a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Se honra a Dios cuando somos fieles en dar. Abra su mano así. ¿Somos fieles en qué? En dar. Cuando abrimos nuestra mano para dar, ¿qué hacemos? ¿Vamos a qué? A recibir. Si nosotros no abrimos la mano, ¿qué pasa? No pasa nada. Ahora, si abrimos la mano para dar, ¿qué hacemos? Vamos a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Si lo hacemos escasamente, escasamente. Si lo hacemos abundantemente, ¿cómo vamos a recibir? Abundantemente. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 3, 9 y 10. Gloria a Dios. Quiero dejarle estas palabras. Proverbios 3, 9 y 10. Gloria a Dios. Dice la palabra. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Gloria a Dios. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No escaseará, decía el hermano, no escaseará la harina, no escaseará el aceite. Cuando abrimos la mano para darle a Dios, para darle a su obra, Dios nos prospera, Dios nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo honramos a Dios? Guardando nuestro corazón. Proverbios 4:23, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón. Si guardamos nuestro corazón, ¿sí? Nosotros necesitamos guardar nuestro corazón, porque de nuestro corazón, ¿qué sale? Lo bueno y lo malo. Pero si guardamos nuestro corazón, sabemos que de nuestro corazón solamente van a salir cosas
buenas, que van a honrar a Dios, que van a honrar mi matrimonio, que van a honrar mi familia, que van a honrar los pastores, que van a honrar a todos los que están en autoridad sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Se honra a Dios cuando le servimos. Amado, usted tiene una oportunidad hermosa. El pastor estaba diciendo a aquellos que se quieran comprometer, honramos a Dios cuando le servimos. Escuche, San Juan 12:23. San Juan 12:26, perdón, 26. 12:26. Gloria a Dios. Y si alguno me sirve, sígame, dice el Señor. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Servir a Dios es un privilegio. Dios nos honra con servirle a Él. Y si nosotros le servimos a Él, dice que el Padre nos honrará. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso por esta palabra al Señor. Vamos, vamos. Vamos, dele gloria, dele gloria. Dele gloria a Él. Dele gloria a Él. Amados, podríamos hablar toda la mañana de lo maravilloso que es hablar de este principio. Pero si no lo ponemos por obra, no va a pasar nada. Necesitamos, hoy recibimos el consejo de la palabra. Pero si nosotros no aplicamos, diga conmigo, los principios de Dios funcionan y traen bendición para nuestras vidas. Y este es un principio fundamental que tiene que estar en el Hijo y en la hija de Dios. Y yo quiero tomar esta palabra en esta mañana, primera de Timoteo 5, 17 y 18. Y quiero cerrar con esto en esta mañana, porque Dios me mandó a hacer algo en esta mañana, a honrar a los pastores de la casa. Pero se honra con actos. ¿Cuántos dicen amén? No solamente, pastor, ¿está bueno el abrazo? ¿Está bueno el abrazo? Pastor, estoy contigo. ¿Sabe lo que? Yo tengo pocos años en el ministerio, el pastor debe saber mucho más. Pero en este pequeño lapso hay hermanos que me dijeron, pastor, hasta el fin y más allá, no los vi más. Vio que toman esos versículos de Disney, y dicen, sí, hasta el pastor se levantó entre todos y dijo, pastor, cuente conmigo hasta el fin y más allá. Y yo dije, ¿dónde está escrito eso? No lo vi más, hermano. ¿Me está entendiendo? Así que, diga conmigo, se honra con actos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, en primera de Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien, habla de los pastores, sean tenidos por dignos de doble, ¿qué dice? De doble, ¿de qué habla? De honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el 18 dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Cuántos dicen amén? Mire, tengo dos palabras más y ya voy cerrando con esto porque se fue la hora. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice, os rogamos, hermano, que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Eso no nos gusta, ¿no? Pero trae bendición, trae bendición. Gloria a Dios. Y que los tengáis en mucha estima. ¿Qué está hablando? De honra, de reconocimiento, ¿sí? De cuidado, de aprecio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y los que tenéis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Y Hebreos 13, 17, para cerrar. Mire todo lo que Dios nos habla a través de su palabra. Algo de esto en esta mañana tiene que quedar grabado en tu corazón. Obedecer a vuestros pastores. ¡Qué silencio! Obedecer a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuánto dan gloria a Dios? Si usted honra a sus pastores, está llevando a cabo lo que Dios habla a través de eso. Si usted honra a los pastores de la casa, si honra a los líderes, ¿sí? Va a haber una bendición sobreabundante sobre su vida. Diga conmigo, sin honra no hay promoción. ¿Cuántos quieren crecer y ser promovidos en la obra del Señor? Miren, mis amados, vine 3 veces a esta casa y las 3 veces que vino la pastora se sentó solamente para escuchar el mensaje. Porque me imagino que debe estar atendiendo gente, viendo que todo esté en orden, que la casa esté en orden, como decía el pastor al principio, ¿no? Porque es así, ¿no? Pero, amados, los pastores de esta casa, seguramente más de 30 años de ministerio, mire, han dejado horas de estar con los hijos, horas de estar con la familia, así como mi pastor, que vienen de ese tiempo hermoso, ¿sí? Han honrado a Dios con todo, con su tiempo, con su dinero y con tantas cosas que podríamos hablar, dándole consejo, a veces quedándose hasta altas horas y a veces, ¿sí?, dejando a la familia de lado para poder dar un consejo, dar una palabra, ministrar a alguien y llegar a su casa y ver toda su familia ya dormida, no pudiendo estar con sus hijos, dejando tantas cosas, hermano. Pero yo creo que ha llegado el tiempo de honrar a nuestros pastores, de honrar a los pastores que trabajan en la obra del Señor. Y en esta mañana queremos honrarlos, pero no solamente de palabra. Trajimos un pequeño obsequio junto con mi esposa que sentimos en nuestro corazón. Quiero que lo abran, Ábranlo. Gloria a Dios. Denle ese aplauso a Él, vamos. Denle ese aplauso a Él, el mayor de los aplausos. Denle el mayor de los aplausos. Denle el mayor de los aplausos. A Él que se merece la gloria. Vamos, a Él se merece la gloria. La honra, la alabanza, la adoración. Él se merece todo, mis amados. Él se merece todo. Él se merece todo. ¿Sí o no? No se olvide, mis amados. Dios honra a los que le honran. Y con esta simple y sencilla honra de parte de nuestra familia hacia los pastores de esta casa, también Dios nos dijo que hagamos este pequeño acto de honra para que Dios me dijo, honra a mis siervos por la trayectoria, por el trabajo, por el testimonio. Y por eso tuve la libertad de poder en esta mañana sencillamente y con humildad de corazón de poder compartir en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo hermoso. ¿Sabe por qué? Porque le estoy enseñando a la iglesia. Nosotros somos pentecostales. ¿Cuántos pentecostales hay acá? ¿Sí? Y nos gusta el fuego, nos gusta el poder, sabemos que hay poder en la sangre de Cristo, ¿sí? Pero ha llegado un tiempo de enseñanza, de enseñar, ¿sí? Mire, si nosotros tenemos un culto acá donde todos quedan desparramados y lloran y gritan y gloria a Dios por todo eso, ¿sí? Pero después siguen su vida tal como era, no tiene sentido. Pero si en esta mañana Dios ha dejado un mensaje, ha dejado un principio y nosotros lo ponemos por obra, yo sé que va a haber cambio no solamente en nuestras vidas, sino en nuestro matrimonio, sino en nuestra casa, sino en nuestros hijos. Donde nosotros nos movamos, vamos a honrar a Dios y Dios honra a los que le honran. Si hay alguien que lo cree, que en esta mañana le dé palmas al Señor y le dé gloria a Dios. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados, para terminar, a mí me honra la vida de este varón, a su esposa la conozco poco, pero sé que son uno. Me honra la vida de Marcelo, que ha dado testimonio, lo conozco hace años, trabajábamos juntos, porque ahora ya estoy trabajando para él. Estoy trabajando a tiempo completo para Él, le creo a mi Señor, porque sé de dónde Él me sacó y sé que Él no me va a avergonzar, porque he entendido este principio. Pasé cosas como las pasaron ustedes, las 1001, mire, pero honré a Dios, guardé mi corazón para Dios, lo digo para gloria de Él, y Dios me ha prosperado, Dios me ha bendecido. Así que si en esta mañana yo quiero hacer una simple oración, si alguien no tenía el concepto
tan grande de lo que es la honra, yo quiero que en esta mañana podamos pedirle perdón al Señor. Es una mañana de Santa Cena y nosotros no podemos tomar la Santa Cena indignamente. Si hemos tenido algo con alguien, si hemos hablado mal de pastor, si hemos hablado mal de los líderes, si hemos hablado mal de alguna persona, tal vez con razón, hermano, yo no te digo que no, tal vez con razón, pero dice la palabra que Dios, ¿sí? Dios dice que Él bendice a los que se humillan, que Dios exalta a los que se humillan. Así que en esta mañana quiero que hagamos todos juntos una oración, porque necesitamos pedirle perdón al Señor y tomar esta Santa Cena y que haya un antes y un después de entender lo que es la honra a Dios, lo que es honrar a nuestro Padre, lo que es honrar a nuestros pastores, lo que es honrar a nuestros líderes, lo que es honrar a nuestra esposa, a mamá y a papá. Tal vez no nos dieron lo mejor, porque a veces yo vengo de un padre que no me pudo dar lo que él no tenía. Pero cuando conocemos el amor de Dios se cortan las maldiciones y Dios las convierte en bendiciones. Y Dios nos llama para bendecir. Te bendeciré, serás bendición. Y tenemos que practicar este principio. Amados, yo lo estoy poniendo de manifiesto en la iglesia y le puedo decir que tenemos unos cultos hermosos. ¿Por qué? Porque los hermanos ahora se estiman, se aprecian, han entendido que ninguno tiene lo que el otro tiene, pero nos necesitamos ¿para qué? Para poder extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y esto es maravilloso, hermano. Así que en esta mañana me pongo en primer lugar. Padre, en esta mañana quiero pedirte perdón. Si no he entendido, Señor, el concepto, el principio que tú has dejado como honra para que te honremos a ti primeramente. Si no te he honrado a ti, si no te hemos honrado a ti, si no hemos honrado a los pastores, si no hemos honrado a nuestra esposa, si no hemos honrado a nuestros hijos, si no hemos honrado a nuestras autoridades, los que están en eminencia, en esta mañana queremos de verdad pedirte perdón con todo nuestro corazón. Pídale perdón al Señor, vamos, pídale perdón. Todos tenemos que pedirle perdón al Señor porque en algo hemos errado. En algún área seguramente a alguien nos hemos honrado. Pero en esta mañana te pedimos perdón, Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos, Señor, pecado contra ti, Señor, y contra tu palabra, de no haber honrado o no tener el concepto, Señor, de este principio hermoso y maravilloso que tú has dejado para que a nosotros nos vaya bien sobre la tierra y para que podamos cumplir tu plan y tu propósito conforme a tu palabra y a tu voluntad. En esta mañana te pedimos perdón de todo corazón, Señor, y nos ponemos a cuenta contigo y declaramos que de aquí en adelante vamos a caminar como hijos de honra, y vamos a honrar en todas las áreas de nuestras vidas, como hemos aprendido en esta mañana, para tu gloria y para beneficio de nuestras vidas. Y la iglesia dice, amén. Dele mejor de los aplausos, dele esas ofrendas de aplauso a Él, dele gloria a Él.